Hola Turcofans, bienvenidos a un nuevo video. El avance 3 del capítulo 8 de Zafir es lo que les estaré reseñando a continuación. Con este avance, más el resumen que ya se ha publicado del capítulo, podemos responder a algunas de las interrogantes que habían en torno al rumbo de la historia. Por ejemplo, ya se sabe que Yaman no pierde la memoria y Emilie discute con Okan y lo amenaza nuevamente con ir donde Vural a contarle todo, y es ese el motivo por el cual terminan ambos en la casa de ese señor. Atesh y Feraye finalmente se casan, aunque realmente no sé si a estas alturas sea bueno que eso acontezca. También se ha confirmado que Gulfen y Vural esconden un secreto del pasado y otros detalles que les estaré compartiendo en el transcurso del video, así que quédense hasta el final para que no se pierdan nada. Al inicio del avance nos muestran la ceremonia civil en la que se casan Atesh y Feraye. La familia de Feraye asiste al lugar, así como también el señor Omer y Hassan, quienes además serán los testigos oficiales del matrimonio que se llega a celebrar, porque a pesar de todo lo sucedido, Atesh insistirá en la idea de casarse y Feraye accederá a hacerlo. En lo que pasan imágenes de la ceremonia, se escucha parte de una conversación telefónica entre Atesh y su madre, en la cual él dice: ¿sabes por qué no te he contestado el teléfono? Porque estaba en la oficina matrimonial, firmando los papeles de mi matrimonio con Feraye. Esta llamada acontece mientras Gulfen está en el hospital con Yaman. Ella tiene el teléfono en altavoz, por lo que Yaman escucha todo. Gulfen se altera y le pregunta a Atesh: ¿pero por qué tanta prisa? ¿Qué pasará con la boda? Y Atesh le contesta: no habrá boda. Feraye ahora es mi esposa. Feraye está junto a él ya de regreso en la mansión. Es imposible que pase desapercibido su rostro de descontento. Hasta cierto punto la entiendo, porque su vida ha cambiado drásticamente y está atravesando momentos complicados, pero discrepo un poco ante su actitud, porque nadie la está obligando a hacer nada. Atesh desde el primer momento la ha apoyado incondicionalmente en todo lo que ha podido y en todo lo que ella le ha permitido, por lo que me disgusta verla siempre, como quien dice, con esta cara de entierro cada vez que está junto a un hombre que al fin y al cabo no le ha hecho ningún daño, y lo único que hace es esforzarse para tratar de que ella esté bien. Y aclaro que soy consciente de que la situación tampoco está como para que ella ande ahora mismo con cara de cumpleaños, pero estoy convencida de que pudiera estar haciendo un mejor esfuerzo, porque realmente por Atesh hasta ahora Feraye no ha hecho nada. Continuando con el avance, se ve la reacción de Yaman al escuchar a su hermano diciendo que ya Feraye es su esposa, y luego está Feraye con la carta que Yaman le escribió a Atesh. Ella la lee, se entera de lo que ha sucedido y cómo ocurrieron las cosas. Mientras se ve su reacción en ese momento, se escucha en off la voz de Yaman pronunciando algunas de las cosas que escribió, mientras dice: estoy resumiendo para ti brevemente esta historia tan agotadora. Y Emilie lo vio todo. Ella me amenazó y tuve que casarme. En un principio, cuando Yaman recupera el sentido, él envía a Okan en busca de la carta para que nadie la lea, pero evidentemente Okan no tendrá éxito en la misión, ya que la carta caerá en manos de Feraye. Con este movimiento en la historia, creo que los guionistas están sentenciando negativamente la posibilidad de un amor entre Feraye y Atesh. No quiero ser demasiado pesimista en este sentido, sé que la opinión respecto a con quién se debe quedar Feraye está bastante dividida, pero eso es lo que aparenta que va a suceder, puesto que seguramente ella, tras leer la carta, se va a sentir muy culpable, va a justificar todo lo que ha hecho Yaman y difícilmente podrá abrirle su corazón a Atesh para tener algo más que una amistad. Sinceramente, si algo diferente sucede, me va a sorprender muchísimo. Mis queridos Turcofans, esto es todo por ahora. Les he comentado más o menos mis impresiones y los invito a que escriban ustedes las suyas en los comentarios, que yo gustosa les estaré leyendo. Si les ha gustado esta reseña, no se vayan sin dar un like para apoyarnos y suscríbanse al canal para que estén al tanto de todo lo que publicamos sobre sus actores, series y novelas turcas favoritas. Mi nombre es Meli y me despido de ustedes por ahora, esperando verlos en un próximo video.